Nadie debería estar vivo después de una caída como esa. La nave había entrado en la atmósfera de la Tierra como un meteoro moribundo, dejando una cicatriz de luz naranja sobre el cielo de Oaxaca, que los aldeanos confundirían con una estrella fugaz durante semanas. Pero Cehari no era una estrella. Era un general de la flota Naexori, comandante de 4 mundos, arquitecto de decisiones que habían determinado el destino de civilizaciones enteras, y en este momento preciso yacía completamente inmovilizado entre los restos humeantes de su módulo de reconocimiento, con 3 costillas fracturadas, una hemorragia interna que su organismo intentaba contener desesperadamente, y la certeza absoluta de que nadie vendría a rescatarlo. Al menos, nadie que deseara verlo sobrevivir. Lo que nadie sabía, ni sus superiores en el Consejo Naexori, ni los observadores que lo habían enviado a este sistema insignificante, era por qué Cehari había venido realmente a la Tierra. No para evaluar si los humanos merecían ser salvos de la expansión Ketali que avanzaba hacia este brazo de la galaxia. Esa era la misión oficial. La verdad era otra, más oscura, más personal, y la cargaba como una piedra dentro del pecho desde hacía 22 ciclos estelares. La selva alrededor del módulo derribado olía a tierra mojada y a algo dulce que no lograba identificar. Sus órganos sensoriales, acostumbrados a los ambientes esterilizados de los cruceros de guerra, se saturaban con cada ráfaga de aire. Flores. Probablemente flores. Los archivos de inteligencia Naexori describían la biosfera terrestre como excesivamente exuberante y emocionalmente perturbadora para observadores no condicionados. En ese momento, tumbado sobre la tierra oscura con la sangre formando cristales azulados sobre su piel gris, Cehari pensó que los redactores de esos archivos habían sido extraordinariamente precisos. Intentó moverse. El dolor lo devolvió al suelo como una sentencia. Cerró sus ojos de iris doble, esos ojos que habían presenciado la rendición de 3 especies distintas, y escuchó. La selva respiraba, insectos, agua corriendo en algún lugar cercano, y luego un movimiento entre las ramas que su entrenamiento reconoció antes de que su conciencia lo procesara. Pasos humanos, irregulares, curiosos, acercándose sin cautela. Lo que viniera después, Cehari no podía controlarlo. Y eso, para un general acostumbrado a controlar absolutamente todo, era el miedo más profundo que había sentido en décadas. Sergio Mendoza llevaba 2 horas fotografiando hongos cuando el cielo se rompió. Tenía 34 años, una beca de investigación micológica de la Universidad Autónoma de Oaxaca que apenas cubría sus gastos, una mochila con sándwiches de frijoles negros que su madre había insistido en prepararle esa mañana, y exactamente 0 experiencia en situaciones que no fueran clasificables dentro de la biología convencional. Había elegido este sector de la sierra porque los registros satelitales mostraban una humedad inusual, compatible con variedades raras de morchela. No porque esperara encontrar nada extraordinario. La bola de fuego que cruzó el cielo sobre su cabeza y desapareció entre los árboles al norte, cambió esa expectativa de manera permanente. Sergio era, por temperamento y por entrenamiento científico, profundamente resistente al pánico. Documentó el evento en su libreta. Anotó la hora, 11:47. La dirección aproximada, norte-noroeste. La duración de la estela luminosa, entre 8 y 12 segundos. Luego guardó el lápiz, recogió su mochila y fue a investigar porque era exactamente lo que hacía un científico cuando algo inexplicable ocurría frente a sus ojos. Ir a verlo de cerca. El impacto no había sido tan distante como parecía desde arriba. 20 minutos de caminata lo llevaron a un claro que no existía en los mapas de ayer, donde los árboles habían sido doblados hacia afuera por una fuerza expansiva, y el suelo todavía humeaba en los bordes. En el centro había algo que su mente tardó varios segundos en categorizar, porque sus categorías existentes no eran suficientes. Una nave, pequeña, aproximadamente del tamaño de un automóvil compacto, aunque de una geometría que hacía doler los ojos intentar seguir.
como si sus ángulos rechazaran ser observados desde la perspectiva tridimensional. Los materiales eran desconocidos. La superficie tenía una textura que oscilaba entre lo metálico y lo orgánico de una manera que le recordó vagamente a las conchas de ciertos cefalópodos. Sergio se acercó lentamente, con la misma cautela con que se acercaba a un organismo vivo de comportamiento desconocido, que era básicamente su protocolo para todo. Entonces vio la mano, gris, con 4 dedos largos terminados en algo que no era exactamente una uña, pero cumplía una función estructural similar. Asomaba por una abertura en el costado de la nave, inmóvil, con los dedos apenas curvados sobre la tierra oscura de la sierra oaxaqueña. Sergio se detuvo, respiró, y luego se acercó más, porque abandonar algo herido era simplemente imposible para él, independientemente de lo que ese algo fuera. Sehari lo escuchó antes de verlo. Pasos que se detuvieron. Una respiración que cambiaba de ritmo, señal inequívoca de sorpresa en casi todas las especies bilaterales que había estudiado. Luego silencio. Luego los pasos reanudados, más lentos, más deliberados. Preparó lo único que le quedaba disponible, su campo de disuasión neural. Un pulso electromagnético focalizado que podría incapacitar temporalmente al humano y darle tiempo para... ¿qué? ¿Morir con más dignidad? Incluso esa opción requería energía que su módulo ya no tenía. La cara del humano apareció en la abertura. Sehari lo estudió con la intensidad de alguien que ha pasado décadas leyendo las intenciones de otras especies. Masculino, joven, según los parámetros terrestres que había memorizado. Ojos de un marrón oscuro que no expresaban lo que Sehari esperaba. Terror, agresión, el instinto depredador que los archivos Naexori atribuían consistentemente a los humanos. Lo que expresaban era algo más complejo, algo que en los lenguajes de las 4 especies que hablaba con fluidez no tenía una traducción perfecta, pero que se aproximaba a lo que los Sirvovari llamaban Beta-Li, el impulso irrefrenable de ayudar a algo que sufre, independientemente del riesgo personal. Era irracional, era primitivo, era, según todos sus instintos de comandante, extremadamente peligroso. «Estás herido», dijo el humano en español, un idioma que los archivos de inteligencia Naexori clasificaban como uno de los más hablados del planeta. Lo dijo con una calma que resultaba casi ofensiva en su incongruencia con la situación. Sehari activó su traductor subcutáneo. La tecnología era antigua, diseñada para idiomas documentados, y el español estaba entre ellos. «No me toques», respondió en un español con acento imposible de clasificar. «Soy peligroso». El humano lo miró. Una pausa. «Todos somos peligrosos de alguna manera», dijo. «Yo, por ejemplo, soy alérgico a las avispas y meto la pata constantemente en conversaciones sociales. ¿Puedo ver qué tan mal estás?» Sehari no tenía protocolo para esa respuesta. La hemorragia era grave. Sergio lo supo con la misma certeza tranquila con que reconocía cuando un organismo estaba en riesgo crítico. Aunque nunca antes había diagnosticado a alguien cuya sangre era azul y cuya anatomía interna solo podía inferir por analogía. La criatura, el ser, se corrigió, porque el término criatura implicaba una jerarquía que Sergio Mendoza no aceptaba por principio. Había intentado mantenerse erguido durante los primeros minutos y había fracasado de manera progresiva y evidente. Sergio hizo lo único que sabía hacer en una emergencia de campo: estabilizar. No tenía equipo médico convencional, tenía lo que llevaba siempre: vendas elásticas, antiséptico y el kit básico de campo que cualquier investigador con sentido común cargaba en la sierra oaxaqueña. Aplicó presión donde la coloración azulada era más intensa en la piel gris del ser, que había empezado a llamar mentalmente gris, aunque sabía que eventualmente tendría un nombre. «Esto puede doler», advirtió, aunque no sabía si su biología respondía al dolor de manera similar. «Ya duele», respondió Gris, con una voz que tenía una resonancia doble, como si 2 cuerdas vocales en frecuencias ligeramente distintas hablaran simultáneamente. «Bien, eso significa que tu sistema nervioso está funcionando». Los ojos dorados con doble iris lo miraron con una expresión que Sergio no pudo leer. Más tarde,
mucho más tarde, entendería que era desconcierto puro. Fue en ese momento, mientras aplicaba presión sobre las costillas fracturadas de un ser de otro mundo, en un claro de la Sierra Mexicana, que Sergio sacó su mochila, y con la practicidad absoluta de alguien que simplemente hace lo siguiente en la lista, preguntó: ¿Tienes hambre? Tengo sándwiches. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. ¿Me estás ofreciendo alimento?, dijo Sehari con una inflexión que en su idioma natal habría indicado confusión categórica. Mi madre hace los mejores de frijoles negros en toda la sierra. Aunque entiendo si tu sistema digestivo es incompatible. No quiero matarte con comida casera después de sobrevivir al impacto. Sehari tardó en responder. En la cultura naexori, ofrecer alimento era un acto de rendición. Era la señal de que reconocías la superioridad del otro y te colocabas bajo su protección. Ningún general había ofrecido alimento a nadie en siglos, y nunca nadie le había ofrecido alimento a él. Era, según todos los protocolos que conocía, humillante. Pero algo en la forma en que el humano lo sostenía, como si Sehari pesara exactamente lo mismo que cualquier otra cosa que mereciera cuidado, hizo que ese peso ancestral se sintiera, por primera vez en 22 ciclos estelares, tolerable. No, dijo Sehari, pero gracias. La palabra le supo extraña en la boca. La había usado antes de manera protocolar, como se usan las fórmulas diplomáticas. Nunca había significado algo. Esta vez, sí. Eso fue hace 3 días. Sergio no había llamado a nadie. Era la primera sorpresa que Sehari no había anticipado. Un humano que encontraba evidencia irrefutable de vida extraterrestre y no lo reportaba inmediatamente, contradecía todos los modelos conductuales en los archivos naexori. Cuando le preguntó directamente, Sergio respondió sin apartar los ojos del fuego pequeño que había encendido para calentar algo que llamaba café. Porque eres una persona, no un descubrimiento. Sehari pasó las siguientes 6 horas procesando esa distinción. En ese tiempo aprendió varias cosas sobre Sergio Mendoza que no estaban en ningún archivo de inteligencia. Que hablaba con las plantas mientras trabajaba, no porque creyera que respondían, sino porque le ayudaba a pensar. Que llevaba fotografías de su madre y de un perro llamado Copérnico en el bolsillo de su camisa. Que cuando algo le preocupaba, se mordía el interior de la mejilla izquierda con una regularidad que Sehari aprendió a reconocer como indicador de estado emocional. Y que tenía una capacidad extraordinaria para sentarse en silencio, sin que el silencio se volviera una arma. Sehari no era bueno con el silencio. El silencio en los cuarteles naexori siempre significaba algo. Preparación para el combate, represalia pendiente, la pausa antes de una decisión irreversible. El silencio de Sergio era diferente. Era simplemente espacio. En ese espacio, casi sin quererlo, Sehari empezó a hablar. Mi mundo tiene un protocolo, dijo en la segunda noche, mientras Sergio revisaba su progreso de cicatrización con la misma atención metódica que ponía en todo. Para especies como la vuestra. Cuando una civilización alcanza cierto nivel tecnológico y cierto nivel de... Buscó la palabra en español. Conflicto interno. El Consejo evalúa. ¿Evalúa qué?, preguntó Sergio sin levantar los ojos. Si merecen ser preservados, o si representan un riesgo expansivo que justifica intervención preventiva. El silencio que siguió fue diferente. Sergio sí levantó los ojos entonces. ¿Y tú eres el evaluador? Era. Sehari hizo una pausa. Mi módulo fue saboteado antes del despegue. Alguien en el consejo no quería que yo completara la evaluación. ¿Por qué? Aquí estaba. La pregunta que llevaba 22 ciclos evitando responder en voz alta. La pregunta cuya respuesta había determinado cada decisión que había tomado desde que era un cadete joven en las academias de Tirelis, desde que vio cómo su comandante entonces ejecutaba una intervención preventiva sobre una civilización que Sehari había determinado que merecía vivir, y desde que firmó ese informe disidente que lo convirtió en el oficial más peligroso del Consejo, aquel que aplicaba los criterios con honestidad. Porque la última vez que evalué una especie, dijo Sehari,
con una voz que perdió por un momento su resonancia doble y sonó, inesperadamente, casi humana. Recomendé preservarlos, y el consejo los destruyó de todas formas, y yo no pude detenerlo. Y desde entonces evalúo para que la recomendación sea irrelevante. Sergio lo miró durante un momento largo. ¿Y qué ibas a recomendar sobre nosotros?, preguntó. Sehari abrió la boca, la cerró, miró el fuego. Todavía no lo sé, dijo finalmente. Y era la primera verdad completamente honesta que había dicho en años. En la mañana del cuarto día, llegaron. Sehari los detectó primero. 2 señales de rastreo Naexori aproximándose desde el sur-sureste, en un patrón de cacería que reconocería dormido. No venían a rescatarlo. Venían a asegurarse de que el sabotaje había funcionado, y si no, a corregir ese error de manera más directa. «Tenemos que movernos», dijo, incorporándose con un esfuerzo que le costó más de lo que quería admitir. Sergio no preguntó por qué. Recogió su mochila con la eficiencia de alguien acostumbrado a emergencias de campo, y dijo simplemente, «¿Qué dirección?» «Necesito llegar a mi módulo. Hay un transmisor de emergencia que puede contactar a la flota de oposición. Si logro enviar la señal antes de que...» Un destello de luz entre los árboles al sur interrumpió la explicación. Luego otro. Armas de plasma. Naexori. Reconocibles por la firma luminosa violeta que dejaban en la retina. Corrieron. Sehari no había corrido en años. Correr era para los que no tenían poder de fuego. Pero sus 3 costillas fracturadas convertían cada paso en una negociación con el dolor, y Sergio, sin que Sehari lo pidiera, sin que ningún protocolo lo requiriera, ralentizó su paso para mantenerse a su lado, cuando claramente podría haber corrido el doble de rápido en solitario. «Sigue», dijo Sehari entre dientes. «No tienes que...» «Cállate y corre», dijo Sergio, con una calma que era casi agresiva en su serenidad. Llegaron al módulo con los agentes Naexori a menos de 200 metros. Sehari activó el transmisor con los códigos de emergencia que no había usado en años, los mismos que estableció antes de su misión cuando todavía esperaba que algo pudiera salir terriblemente mal, que era básicamente siempre. La señal salió. Confirmación en 4 segundos. Tiempo de respuesta estimado, 40 minutos. 40 minutos que no tenían. El primer agente emergió del árbol line con su arma levantada. Era joven. Sehari lo reconoció incluso con la armadura estándar. Demasiado joven para haber sido enviado en una misión de liquidación, lo cual significaba que alguien en el consejo estaba desesperado. «General Sehari», dijo el agente, en Naexori, y el traductor de Sergio parpadeó inútilmente porque no tenía ese idioma. «Por orden del Consejo Superior». «Lo sé», dijo Sehari, «y tienes mi respuesta». Lo que ocurrió a continuación fue simultáneo, y para Sehari, completamente inesperado. El agente levantó el arma hacia Sehari, y Sergio Mendoza, investigador de micología de la Universidad Autónoma de Oaxaca, que no tenía entrenamiento militar de ningún tipo y que debería haber estado paralizado por el terror, se interpuso entre el arma y Sehari, con la mochila levantada como si fuera un escudo. Era, objetivamente, inútil. Era también lo más extraordinario que Sehari había visto en 22 ciclos de guerra interestelar. El pulso de plasma golpeó la mochila, que contenía entre otras cosas el kit de campo, las vendas, el antiséptico, la libreta con los registros de hongos y lo que quedaba de los sándwiches de frijoles negros que la madre de Sergio había preparado con la certeza tranquila de que su hijo necesitaría comer, aunque estuviera perdido en la sierra. La mochila absorbió parte del impacto. Sergio cayó hacia atrás con la mano derecha quemada y una expresión de dolor que cruzó su cara y desapareció con la misma velocidad con que había aparecido. Sehari no pensó, no calculó, no consultó ningún protocolo. Activó el único sistema que su módulo todavía tenía operativo, el campo de distorsión gravitacional, diseñado para atracar en condiciones de emergencia, repropuesto en un segundo como una onda expansiva que lanzó a ambos agentes contra los árboles con suficiente fuerza para dejarlos incapacitados pero no muertos. Luego fue hacia Sergio. La mano era una quemadura de 2º grado en la palma y los primeros 2 dedos. Sería, pero no irreversible.
Sehari la tomó entre sus propias manos grises con 4 dedos, y algo en ese contacto, ese primer contacto real y deliberado entre sus anatomías tan distintas, hizo que algo dentro de él, algo que llevaba 22 ciclos construido en piedra y protocolo y decisiones imposibles, se fracturara de manera silenciosa y definitiva. «Eres un idiota», dijo Sehari, con una voz que no tenía ninguna resonancia de comando. «El sándwich era de mi madre», respondió Sergio, mirando los restos carbonizados de la mochila. «Va a matarme». Y Sehari, general de 4 mundos, comandante de flotas, árbitro del destino de civilizaciones, hizo algo que no había hecho desde que era un cadete en Cirelis, antes de que el peso de todo lo que vendría después lo solidificara en lo que era. Se rió. No el sonido protocolar que usaba en recepciones diplomáticas, una risa real, que le dolió las costillas de manera gloriosa, que salió de un lugar que no sabía que todavía existía. La nave de la flota de oposición llegó en 37 minutos. Mientras esperaban, Sehari le curó la mano a Sergio con el único medicamento regenerativo que quedaba en el módulo, una sustancia Naexori de color dorado que Sergio observó con la misma atención fascinada con que lo observaba todo. La piel nueva creció en minutos sobre la quemadura. Sergio movió los dedos, verificó la sensibilidad y anotó algo en la libreta que había sobrevivido milagrosamente en el bolsillo de su chaqueta. «¿Qué escribes?», preguntó Sehari. «Que la medicina regenerativa extraterrestre funciona en humanos sin efectos adversos inmediatos visibles. Que la temperatura de la gente es de aproximadamente 40 grados. Que huele levemente a pino». Una pausa. «Y que necesito hablar con mi madre antes de que pase algo más». Sehari lo miró. «¿Le contarás?» «Le diré que encontré algo increíble en la sierra y que no puedo contarle los detalles, pero que estoy bien». Sergio levantó los ojos. «¿Qué vas a recomendar? Sobre nosotros». La pregunta era la misma de la segunda noche, pero ahora Sehari tenía una respuesta. «Que son impredecibles», dijo. «Que sus respuestas emocionales desafían cualquier modelo racional. Que toman decisiones que contradicen su instinto de supervivencia básico por razones que no pueden cuantificarse». Hizo una pausa. «Que un investigador de hongos con sándwiches de frijoles y una mochila barata estuvo dispuesto a interponerse entre un arma de plasma y alguien que conocía desde hace 4 días». Sergio esperó. «Y que esas son exactamente las razones por las que merecen vivir», dijo Sehari. «Las mismas razones que el Consejo nunca entenderá, porque para entenderlas tendría que haber compartido alguna vez el almuerzo con un extraño en una sierra». El sonido de los motores de la nave de oposición llegó desde arriba. La luz cambió entre los árboles, verde y plateada, completamente diferente a la naranja del impacto de 4 días atrás. Sergio miró hacia arriba. Luego miró a Sehari. «¿Volveremos a vernos?» Sehari consideró la pregunta con la misma seriedad con que había considerado decisiones que movían flotas enteras. «Tengo que presentar un informe ante un consejo que intentó matarme, defender a una especie que la mitad de mis superiores quieren eliminar, y posiblemente iniciar el proceso político más complicado en la historia reciente de la flota Naexori». Una pausa. «Pero sí, creo que sí». «Bien», dijo Sergio, y luego, con la practicidad absoluta que lo caracterizaba, sacó del bolsillo de su camisa la fotografía de su madre y del perro Copérnico y se la puso en la mano gris de 4 dedos de Sehari. «Para que recuerdes cómo son los que merecen ser salvos». Sehari miró la fotografía. Una mujer de cabello oscuro con una sonrisa que no pedía permiso para existir. Un perro de tamaño mediano que miraba directamente a la cámara con una dignidad que el universo no había solicitado, pero que él ofrecía de todas formas. La guardó con más cuidado del que había guardado cualquier documento clasificado en su vida. Cuando la rampa de la nave de oposición se extendió hasta el claro, y las figuras de los oficiales aliados descendieron con las caras cubiertas de preguntas que Sehari no estaba listo para responder todavía, él se detuvo un momento al pie de la rampa y miró hacia atrás. Sergio Mendoza estaba de pie en el borde del claro, con la mano recién curada levantada en ese gesto humano
que los archivos de inteligencia Naexori clasificaban como saludo de partida o bienvenida, según el contexto. El gesto era ambiguo por diseño, Sehari lo entendió ahora. Los humanos habían construido un gesto que podía significar dos cosas opuestas simultáneamente, porque vivían en un mundo donde la llegada y la partida eran siempre, en algún nivel, la misma cosa. Sehari levantó su propia mano de 4 dedos en respuesta y subió a la nave, con 3 costillas fracturadas, un informe que cambiaría el curso de la política galáctica, y la fotografía de una mujer y un perro en el bolsillo, sabiendo con la certeza tranquila de quien ha encontrado algo que no buscaba, que el universo, en toda su extensión inconmensurable, era a veces tan pequeño como una sierra en Oaxaca, y que la diferencia entre la extinción y la salvación podía caber perfectamente en una mochila con sándwiches de frijoles negros.